El género hay que abolirlo y Pardo Bazán lo sabe. En este vídeo vamos a hablar de cuerpos, de maternidad, de educación femenina y de pseudometafísicas cutres. Todo ello de la mano de Pardo Bazán, también un poquitín de Stuart Mill y de Stendhal. Y el propio Jesucristo nos anima a abolir el género. ¿No te lo crees? Vamos a verlo. Dice la autora: siendo el fin de la educación, según James Mill, que por cierto es el padre de Stuart Mill, me he confundido antes, siendo el fin de la educación, según James Mill, hacer del individuo adecuado instrumento, en primer término, de la felicidad propia y en segundo, de la de sus semejantes, y realizándose hoy la educación de la mujer con un fin relativo y subordinado, con harta razón dijo Stendhal que la educación de la mujer parece elegida a propósito y hecha de encargo para labrar su desdicha. Pues bien, con esta frase tan rotunda de James Mill que quiso destacar Pardo Bazán, empezamos. El género se basa en el sexo, y eso Pardo Bazán lo sabía perfectamente y lo explicó fenomenal en La educación del hombre y de la mujer. Por cierto, próximamente estaré haciendo un vídeo sobre este tema, en particular la educación, tanto la reglada como la que recibimos de la cultura, y cómo esto nos afecta según seamos hombre o mujer. Bueno, a lo que iba. El sexo, como sabemos, es una realidad, es innegable, es material y además per se, obviamente, no supone ningún escollo en la realización humana del hombre ni de la mujer. El género, en cambio, es un constructo social que se basa en el sexo. Es impuesto socialmente y forma parte de las creencias de cada sociedad y cultura. Y lastiman enormemente el desarrollo personal de cualquier individuo, especialmente de todas las mujeres. Vaya, nacer mujer y no sentirte mujer. Nacer mujer supone que la sociedad te vincula con una serie de, vamos a decir entre muchas comillas, facultades y virtudes, y sobre todo, defectos y limitaciones totalmente estúpidos, pero que forman parte del imaginario colectivo y que van a estar limitándonos, por desgracia, hasta que no acabemos con el patriarcado. Leo a Pardo Bazán. Mientras la educación masculina se inspira en el postulado optimista, o sea, la fe en la perfectibilidad de la naturaleza humana, es decir, que la educación masculina tiende a, entre muchas comillas, hacerles perfectos, es decir, a tener un ideal, ¿no? Un ideal de ser humano, que asciende en suave y armónica evolución hasta realizar la plenitud de su esencia racional, que es obviamente lo que pretendería la educación. Dice, la educación femenina derívase del postulado pesimista, es decir, la del hombre es optimista y la de la mujer es pesimista. ¿Por qué? Porque según Pardo Bazán, es parte del supuesto que existe una antinomia o contradicción palmaria entre la ley moral y la ley intelectual de la mujer. Es decir, que cuanto más inteligente, más culta, mayor capacidad cognitiva, mayor razonamiento, capacidad crítica, etcétera, 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 tiene una mujer, va a perder todas sus virtudes morales, como ser una buena esposa, ser una buena cristiana, ser una buena hija, ser una buena madre, ser una buena vecina, saber escuchar, tener empatía, cuidar, etcétera, etcétera. Dice, cediendo en daño y perjuicio de la moral cuando redunde en beneficio de la intelectual. Lo que acabo de decir. Cuanto más de una, menos de otra y al revés. Como si fueran opuestas. Es decir, es totalmente una falsa dicotomía. Y que, como dice Pardo Bazán, para hablar en lenguaje liso y llano, la mujer es tanto más apta para su providencial destino, o sea, ser madre, cuanto más ignorante y estacionaria. Y añade, y la intensidad de educación que constituye para el varón honra y gloria, para la hembra es deshonor y casi monstruosidad. Bien, esta falsa dicotomía alimentó y sigue alimentando el hecho de que tengamos que elegir. A día de hoy por lo menos podemos elegir, pero antes pues ni siquiera resultaba una opción. Es decir, Pardo Bazán nos está hablando claramente de los problemas que tiene el género, que es una construcción social y que se basa en el sexo. O sea, que
una mujer por el hecho de nacer mujer, es decir, un ser humano por nacer con vagina, XX y todas estas cosas, se le va a asociar, la sociedad va a asociar su sexo con una serie de características que usualmente son negativas. Y en el caso de las mujeres, pues son que somos menos racionales, que somos menos críticas con nuestro entorno, que profundizamos menos, por tanto que tenemos menor capacidad de intelecto. Esto para Pardo Bazán tuvo que ser muy relevante y fuente de frustración y rabia, ya que ella fue una mujer que fue muy valorada en su época, fue considerada muy inteligente y se tenía en cuenta todo o casi todo lo que decía, pero por ello precisamente se la consideraba masculina. Incluso se llegó a decir de ella y de otras que era una especie de hombre habitando en el cuerpo de una mujer. Y quizá nos suena de algo esto. Y sigue diciendo Pardo Bazán, y a continuación va a hablar de otro punto feminista que vais a percibir a cuál me estoy refiriendo. Dice así: este pesimismo sombrío y horrendo, lo que hablábamos antes, que encierra a la mitad del género humano en el círculo de hierro de la inmovilidad, vedándole asociarse al movimiento progresivo que la otra mitad, o sea, los hombres, más o menos lentamente cumple. Este pesimismo, señores, por virtud de la imperiosa ley genésica que manda que cada ser engendre a su semejante, es hijo de otro error no menos trascendental relativo a la mujer. Y aquí dice: el error de afirmar que el papel que a la mujer corresponde en las funciones reproductivas de la especie determina y limita las restantes funciones de su actividad humana. Y esto me parece una enorme y gran prueba de que el género se basa en el sexo y que por tanto el género no es una identidad que podamos sentir, sino que es algo que la sociedad nos impone desde fuera, nos impone, no es una elección. El hecho de que las mujeres tengamos la capacidad de gestar y la capacidad de parir hace que la sociedad, por conveniencia, obviamente, haya querido hacer que este sea nuestro principalísimo objetivo en la vida y que todos los demás queden relegados a cuando tengamos tiempo, en el mejor de los casos, cuando podamos, y que todo esto ocurra después de ser madres, algo que generalmente nos obligan a que no acabe nunca. Por cierto, debo añadir que Pardo Bazán no tenía nada en absoluto contra la maternidad, podría tenerlo, pero además no es este el caso. Pardo Bazán fue madre y, por ejemplo, si leéis el libro La Sirena Negra, un libro más bien simbólico, más que naturalista de Pardo Bazán, veréis cómo es casi una alabanza a la maternidad, a la paternidad, a la procreación, etcétera, etcétera, etcétera. Sigo. Como decía, determina y limita las restantes funciones de su actividad humana, quitando a su destino toda significación individual y no dejándole sino lo que puede tener relativamente destino al destino del varón. Es decir, que el eje de la vida femenina, para los que así piensan, no es la dignidad y felicidad propia, sino la ajena del esposo e hijos, y si no hay hijos ni esposo, la del padre o del hermano, y cuando estos faltaren, la de la entidad abstracta género masculino. Y a esto me refería con que es un principal punto que quiere tratar el feminismo, y es el de los cuidados. El hecho de que la mujer es siempre la segunda para sí misma, y por ello el feminismo es tan duramente castigado, y por ello se nos están colando otros movimientos que sí, que son muy legítimos, igual que es súper legítimo ser una buena hija y es maravilloso cuidar de tus padres cuando lo necesiten, igual que es maravilloso o no ser madre y cuidar de tus hijos, de tus hijas, etc. Pero esto no tiene que estar siempre por encima, bueno, ni siempre ni nunca, por encima de nosotras. Y esto es lo que vemos que ocurre, por ejemplo, en las manifestaciones, cuando empezamos a hablar de otros temas políticos, de hombres en las manifestaciones de mujeres, de otras religiones, de etcétera, etcétera, o incluso como se llega a decir que las mujeres feministas pues tienen que ser veganas sí o sí, tienen que ser antirracistas, tienen que...
Y yo entiendo que por coherencia, individualmente, es muy probable que todas las feministas, o casi todas, lo sean. Pero eso no significa que el feminismo como movimiento deba tener que estar luchando por todo lo demás. Eso es lo que quieren y han querido siempre, que nos sintamos mal si no apoyamos todas las demás causas antes o a la vez que la nuestra. Y Pardo Bazán ya nos está avisando. Y me gustaría añadir, por si alguien no se ha dado cuenta, aunque supongo que sí, lo absolutamente misógino, creo que es la palabra más correcta, ni patriarcal ni nada, no, pura misoginia. Aquellos hombres que dicen que son feministas, obviamente sin haber entendido qué significa, sin querer entenderlo, porque no les conviene en absoluto, están más cómodas así, que son feministas porque tienen madre. Me pregunto quién no tiene o ha tenido madre, quién está aquí sin una madre. Entonces, por esa regla de 3, es imposible no ser feminista, no existiría el machismo. O que dicen que son feministas porque tienen mujer o novia. No, eso significa que eres heterosexual, pero no que seas feminista. Si no, todos los homosexuales estarían abocados al machismo y a la misoginia. O también que dicen que son feministas porque tienen hijas. No, mira, tú has decidido querer tener descendencia y te ha tocado, en este caso, que tu espermatozoide fuera XX en vez de XY y ahora tienes una hija y no un hijo y podrías haber tenido un hijo, etcétera, etcétera. ¿Cómo te va a hacer eso feminista? O sea, esta es la idea más misógina de que la relación que tenemos las mujeres con los hombres es lo que nos da valor. Bueno, y si todo esto es tan perjudicial para la mujer como es, ¿cómo es que nos han convencido? ¿Cómo es que antes usaban, bueno, no siempre, ¿no? Pero a menudo, en determinadas épocas, han usado técnicas correctivas o castigos muy duros a todas las mujeres que no cumplían con ese canon de feminidad? Y sin embargo, a día de hoy parece que los castigos no son tan duros y aún así muchísimas mujeres, por no decir la mayoría, en mayor o menor medida, seguimos cumpliendo con este arquetipo, que no es un arquetipo de ideal de ser humano, sino un arquetipo casi de la perfecta esclava. ¿Cómo es que sin imposiciones duras y sin restricciones violentas lo seguimos haciendo y vamos a seguir haciéndolo? Bueno, pues Pardo Bazán te lo explica y es por la metafísica. Es esta idea de que hay una especie de esencia femenina o esencia masculina, que tan de moda está ahora en lo trans y en lo queer, que es innegable, que va a estar siempre ahí y por tanto no es que sea una imposición, sino que la mujer de forma natural va a actuar de determinada manera, va a desear ciertas cosas, va a tener ciertas limitaciones y el hombre lo mismo. Y por supuesto, esta metafísica, por llamarlo de alguna forma, pues nos perjudica a nosotras y a ellos les beneficia. Casualidad. Leo. Los sofistas que de la fuerza derivan el derecho fueron hábiles en este caso, fundando en la sumisión de la mujer todo un sistema de metafísica sexual, pues la fuerza sola no consigue más que sumisión temporal, y el asentimiento perpetuo se obtiene dando a la violencia y a la servidumbre color de deber y virtud, edificando sobre el acto brutal teorías que santifiquen los hechos consumados. Y aquí me gustaría decir que si bien la religión tradicional, digamos, está pasando un poco de moda, al menos en un porcentaje de la población, nada desdeñable, para contrarrestar esta moral tan alejada de la parte espiritual y tan relacionada con las rutinas y las jerarquías sociales, pues está apareciendo lleva muchísimo tiempo apareciendo esta New Age que nos vuelve a hablar de esencias masculinas y de esencias femeninas. Nos habla de sanar con nuestros ancestros y nuestras ancestras, nos sigue legitimando el carácter de cuidados que tiene la mujer sin evidenciarlo de ninguna forma. Sigue hablando de nuestra relación con la tierra, ¿verdad? Con la lactancia, con las flores, con todo lo delicado, lo maternal y lo protector, a la vez que usa palabras como empoderada o mujer fuerte o tierra, sangre, todas estas palabras que quedan tan cool y tan guay. En fin, que está volviendo a aparecer esta metafísica cutre
en sectores de mujeres que buscan mejorar su estado emocional pues a través del yoga, del reiki, de pseudoespiritualidades que mezclan religiones occidentales y orientales con psicología freudiana y psicoanálisis, etcétera, etcétera. La idea de que hay una masculinidad y la idea de que hay una feminidad, de hecho, nos vendría a decir que estamos incompletos todos y que tenemos que buscar esa media naranja, esa que es tan perjudicial. Todas esas historias que vienen del psicoanálisis, de perdonar a nuestro padre para tener una buena relación con los hombres, que nos obligan a aceptar, a perdonar e incluso darle las gracias a nuestro agresor por todo lo que nos ha enseñado. Bueno, sin quitar que esto pueda tener sus pequeños gramitos de verdad. Todo esto está resultando bastante perjudicial para algunas mujeres. Con realidad no me refiero, por supuesto, a que las mujeres somos más aptas para cuidar más allá de los bebés de pocos meses. No, me refiero a, bueno, quizá haber tenido unas malas experiencias en la infancia obviamente te afectan luego en tu vida adulta, pero más bien no deberíamos obligar a nadie a perdonar, a sentirse mal si no perdona, a tener que estar todo el rato conectando con esa supuesta feminidad interior, con sanar a su árbol genealógico, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues todas estas ideas tan modernas que no son más que el patriarcado de siempre, con ese brillo de barniz, en este caso oriental, somos nosotras las que, si os habéis dado cuenta, nos centramos muchísimo en estos estudios. ¿Por qué? Porque somos nosotras las que nos encargamos de cuidar nuestro comportamiento y nuestras emociones. ¿Por qué? Porque ellos dan un golpe en la puerta, en la mesa, nos chillan y así se desquitan de su rabia, de su ira y no tienen que ponerse a estudiar cosas sobre cómo sanar. Somos nosotras las que estamos mejorando constantemente para que nuestra vida en pareja, entre otras, sea un poco más llevadera. Y disculpad que me haya enrollado con todo esto, pero es que me pareció horrible que cuando por fin nos estábamos quitando algunas ideas de la cabeza, viene el patriarcado, cambia 2 o 3 detalles y vuelve a entrar en mujeres que se habían librado de las ideas anteriores y vuelven a tener las mismas ideas, pero lo mismo, lo dicho, con un barniz oriental, cool, progre, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿y a Jesús de Nazaret dónde me lo he dejado? Y estarás pensando que la Iglesia, en efecto, es también portadora de esta metafísica que tantísimo nos perjudica, especialmente a las mujeres. Y así lo creo yo también. Sin embargo, pues la religión a veces se permite excepciones o, bueno, podemos verlo como incoherencias. Os leo de nuevo a Pardo Bazán. No fue en la familia, sino en el interior santuario de la conciencia, donde el cristianismo emancipó a la mujer. Y si en esta parte no ha dado todo su fruto la obra divina, débase a la malicia humana, al egoísmo y a la fuerza estática de las viejas ideas, conjuradas contra la palabra de Cristo. Parece que Pardo Bazán se anima a esta idea de separar, entiendo yo, Iglesia y Jesús de Nazaret, o para Pardo Bazán, que era creyente, Jesucristo. Continúo. El sentido de la enseñanza del divino fundador del cristianismo era este. Y ahora dijo, Jesús, de hoy más no habrá entre nosotros amos ni esclavos, hombre ni mujer, sino todos hijos de mi Padre. Ojo, Jesús no quiere acabar con el sexo, no, porque entonces nos extinguiríamos. Y no. Lo que quiere es acabar con el género, es decir, si no hay ni amo ni esclavo y lo único que se diferencia a un amo de un esclavo es en su situación social y no en nada esencial, lo mismo con el hombre y con la mujer. Quiere abolir el género, no va a haber diferencias entre hombre ni mujer, porque entendemos que hay una jerarquía que perjudica a las mujeres. Y sigue diciendo Pardo Bazán. Pero así como largos siglos, hasta nuestros días, siguió habiendo amos y esclavos, hay todavía entre los cristianos hombres y mujeres, con todo el sentido jerárquico que se atribuye en la sociedad y en la familia a estos dos nombres.
Y esta dirección social no puede menos de trascender a la misma enseñanza religiosa, sobre todo en sus aplicaciones a la moral. La voz del sacerdote, que un tiempo enseñó a la mujer a afirmar su independencia espiritual, usque ad effusionem sanguinis, hoy le inculca la docilidad conyugal, la fe sin examen y rutinaria. Vamos, esto no puede ser un más claro alegato a acabar y a abolir con el género, porque no lo he leído 2 veces, pero Pardo Bazán está siendo clarísimo. Así que ya sabéis que soltarle a un cristiano de estos un poco casposos cuando os diga que a la mujer se nos da mejor cuidar o hacer las cosas de la casa y que ellos son más protectores y ganan mejor el dinero, etcétera, etcétera. Que Jesús de Nazaret no opinaba eso. Él quería abolir el género y que los hombres ayudaran en casa. Y dicho esto, me despido. Como he dicho, publicaré un nuevo vídeo sobre este artículo tan interesantísimo y mucho más extenso de Emilia Pardo Bazán, la educación del hombre y la mujer, y en este caso me centraré mucho más sobre este tema en concreto, como es la educación que se da en las aulas, en las universidades, y también la que recibimos de nuestros padres y madres, en nuestra casa y la cultura popular en general. Suscríbete.